Ahora vamos a desarrollar un ejercicio con un caso de finanzas. Tenemos aquí en nuestro Excel, nos vamos a la pestaña Datos y en la pestaña Datos ustedes tienen este botón llamado Obtener datos. Esta vez es un archivo pero de Excel. Vamos a importar un archivo de Excel. Así que seleccionamos de un archivo y de un libro. Y aquí tengo el archivo con el cual vamos a trabajar. Es un archivo de finanzas. Hacemos clic en el botón importar. Y aquí tenemos, ¿no? Todo lo que tiene este icono de lo que vamos a trabajar, el símbolo de tabla. Pero necesitamos marcar las 4 tablas. Así que vamos a marcar esta casilla donde dice seleccionar varios elementos. Y marcamos la tabla de gastos, la tabla de ingresos, la tabla de metas y la tabla de presupuesto. Con estas 4 tablas vamos a trabajar. Estos son los mismos, pero son las hojas. Nosotros vamos a trabajar directamente con las tablas para evitar los títulos que tienen a veces en las hojas, ¿no? O otra información. En este caso, directamente con la tabla. Una vez que han seleccionado esos 4, van a hacer clic en el botón Transformar datos. Y ya lo tenemos aquí en nuestro Power Query. Tenemos aquí las 4 tablas. Estas 4 tablas lo vamos a resumir en solamente 2 tablas. Vamos a unir las tablas. La tabla de gastos y de ingresos vamos a unirlo en uno solo. Lo mismo vamos a hacer con la tabla de metas y la tabla de presupuesto. Pero antes de unirlos vamos a ordenar la información para que tengan las mismas columnas, los mismos encabezados y la misma información. Por ejemplo, en la tabla de gastos tenemos categoría, tenemos fecha y tenemos cantidad. En la tabla de ingresos también tenemos lo mismo. Tenemos categoría, fecha y cantidad. Vamos a crear en la tabla gastos y en la tabla ingresos una columna. Empezamos con la tabla gastos, nos ubicamos ahí y venimos al menú llamado o a la pestaña llamado agregar columna. Y seleccionamos el botón o hacemos un clic en el botón llamado columna personalizada. Aquí le vamos a asignar el nombre de la columna, se va a llamarse tipo. Y como resultado nos va a dar el mensaje de gastos, entre comillas. Al hacer clic en aceptar, vamos a ver el resultado, ¿no? Tipo viene a ser el encabezado y entre comillas, todos los valores se van a llamarse gastos. Vamos a ubicarlo al inicio. Con un clic arrastre, el tipo lo llevamos al inicio y lo soltamos. Ya tenemos entonces identificado esta tabla que todos los elementos corresponden a gastos. Lo mismo va a ser con la tabla ingresos. Vamos a agregar una columna llamado tipo y le vamos a asignar el nombre de todos sus registros como ingresos. Hacemos clic en la pestaña agregar columna y clic en el botón llamado columna personalizada. El nombre de la columna se va a llamarse tipo y entre comillas, en el anterior hemos puesto gastos porque correspondía a gastos. En este caso, todos esos registros corresponden a ingresos. Así que le asignamos el nombre de ingresos. Entre comillas porque es un texto. Hacemos clic en aceptar. Se ha creado la columna tipo, muy parecido en gastos, con la diferencia que en vez de decir gastos, ahora dice ingresos, ¿no? Eso es para identificar que todos estos registros pertenecen a ingresos. Y lo ubicamos con un clic arrastre al inicio. Ahora sí, verificamos, incluso verificamos también los tipos de datos, ¿no? Vemos acá texto, el tipo texto, categoría texto, la fecha tiene también el formato de fecha y la cantidad en número. En gastos debe ser lo mismo. Tipo, lo mismo. La categoría también lo mismo, es texto, la fecha es fecha, la cantidad viene a ser números. Es correcto.
Vamos a anexar estas dos tablas, la tabla gastos y la tabla ingresos, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Anexar consultas, y vamos a anexar consultas para crear una nueva. Ahora sí. Aquí donde dice primera tabla, tenemos tabla de gastos, y la segunda tabla puede ser la tabla de ingresos o la inversa, como gusten. Vamos a unir esas dos tablas en una sola tabla. Clic en aceptar. Y ya tenemos, aquí está gastos, todos gastos, y después de gastos viene ingresos, ¿no? Aquí están los ingresos. Entonces, esas dos tablas, como tienen las mismas columnas en común con los mismos tipos de datos, hemos unido en una sola tabla. Y lo vamos a asignarle el nombre de finanzas. Presionamos Enter para establecer el nombre. Lo mismo vamos a hacer con la tabla metas y la tabla presupuesto. Si ustedes observan, aquí tenemos una diferencia, ¿no? No son tan parecidos la información que tenemos en ambas tablas. Así que vamos a tener que ordenarlo. Por ejemplo, aquí tengo en la tabla metas, la fecha no está completa. Vamos a agregarlo, la fecha, para que pueda considerarlo como tipo fecha. Aquí en fecha seleccionamos, venimos a la opción transformar, y en el botón formato nos ubicamos y vamos a seleccionar la opción llamado agregar prefijo. Vamos a agregarle esta fecha 01/. Esto le va a anteceder a la información que tenemos en cada celda, ¿no? Clic en aceptar y ahora sí. Y podemos cambiarlo el nombre aquí en ABC. Vamos a hacer un clic y lo vamos a cambiar al tipo de dato fecha. Ahora aquí tengo remuneración y tengo online y tengo sus respectivos montos. Vamos a seleccionar esas dos columnas presionando la tecla Shift. Hacemos clic en el encabezado de cada columna. Y aquí en la pestaña transformar, ustedes tienen aquí el botón llamado anular dinamización de columnas. Hacemos un clic y observen, ¿no? En una columna nos viene la remuneración y el online, que eso corresponde a categoría. Doble clic en atributo y le asignamos el nombre de categoría. Presionamos Enter. Ya tenemos la columna de categoría. Y en valor hacemos doble clic y le vamos a asignarle el nombre de cantidad. Presionamos Enter para establecer el nombre. Vamos a agregar la columna para identificar que cada uno de los registros corresponde a metas. Venimos a agregar columna, hacemos clic en el botón columna personalizada y aquí lo mismo, ¿no? Agregamos tipo, es el nombre de la columna, y entre comillas vamos a poner metas. Y cerramos comilla, ¿no? Clic en aceptar y ya tenemos aquí el tipo. Con un clic de arrastre lo podemos llevarlo al inicio. La fecha también lo vamos a llevarlo también a la siguiente. ¿No? En este orden. Tipo, categoría, fecha y cantidad, ¿no? Para mantener el orden con las demás tablas. Lo mismo vamos a hacer con la tabla presupuesto. La tabla presupuesto está de un orden muy diferente. Vemos aquí las fechas. Lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar todas las fechas. Nos ubicamos en la primera columna de la fecha y nos desplazamos hasta la última columna. Presionando la tecla Shift hacemos un clic en la última columna. Nos vamos también a la pestaña transformar y hacemos clic donde dice anular dinamización de columnas. Y ya tenemos. Aquí vamos a agregar el nombre de fecha. Presiono Enter para que se establezca el nombre. Y en valor, doble clic, vamos a asignarle el nombre de cantidad. Presiono Enter y ya está. Vemos que la fecha no está completa, ¿no? Así que seleccionamos la columna fecha. Y en la pestaña transformar venimos a la opción formato. Vamos a agregarle el prefijo. Aquí 01/ es
la información que va a agregar a cada uno de los elementos de esta columna. Clic en aceptar y ya está. Y vamos a cambiar el formato, que esto va a corresponder al tipo de dato como fecha. Ahora sí. Vamos a agregar una columna. Agregar columna, venimos a columna personalizada. Y aquí le vamos a asignar nuevamente tipo, igual, entre comillas, vamos a agregar el nombre de presupuesto. Ahora sí, de esta manera nosotros vamos a poder identificar a cada uno de los registros que corresponde a presupuesto. Clic en aceptar y lo llevamos aquí al inicio. Aquí está el tipo, categoría, fecha y cantidad. Tipo, lo mismo en metas, tipo, categoría, fecha y cantidad. Lo que vamos a hacer ahora es unir esas dos tablas, así como lo hemos hecho finanzas, que corresponde a la tabla de gastos y de ingresos. En este caso vamos a unir la tabla metas y presupuestos en uno solo, ya que hemos ordenado la información, tiene la misma columna, los mismos tipos de datos también. Nos vamos a la pestaña inicio y nos vamos donde dice anexar consultas. Hacemos clic en la flecha y seleccionamos anexar consultas para crear una nueva. Dos tablas, puede ser de 3 o más tablas, en este caso de 2 tablas. Aquí está seleccionado metas, es correcto, y en la segunda tabla seleccionamos la tabla presupuesto. Clic en aceptar. Ahora sí, ya tenemos aquí el tipo, metas y presupuesto. A esta tabla o a esta consulta le vamos a llamarle expectativas. Y presionamos Enter para establecerlo. Entonces, ahora sí, estas 4 tablas lo hemos convertido en 2 tablas. Uno llamado finanzas y otro llamado expectativa. Y ahora sí está listo para que pueda ser trabajado como reportes en una tabla dinámica, ¿no? Que puede ser con el Power Pivot o lo podemos trabajar con el Power BI.